Bienvenidos a un video más. Hoy cocinen conmigo y vamos a hacer una receta súper argentina. Vamos a hacer algo delicioso para acompañar nuestros mates o nuestro cafecito. Vamos a hacer una pasta frola de membrillo en este caso porque en casa es la favorita. Así que por acá tenemos los ingredientes. Lo que vamos a hacer primero es cremar la manteca con el azúcar. Yo acá tengo la misma cantidad de manteca que de azúcar. Son 100 gramos de manteca en este caso y tenemos 100 gramos de azúcar también. Lo que voy a hacer es ahora utilizar el batidor de mano. Hay personas que les gusta utilizar en este punto la batidora. A mí con el batidor de mano me parece que queda suficiente bien integrada la manteca, que tiene que estar así, como la ven acá, bien pomada. Y yo lo que hago es mezclarla con el azúcar. Acá la vamos a sacar un poquito del batidor. Y como la vemos, ya está suficientemente integrada con el azúcar. Tiene que quedar así, una cremita blanca. Ese es el punto que queremos lograr de la manteca con el azúcar. Una vez que tenemos este punto, la manteca con el azúcar ya está cremada, lo que voy a hacer ahora es agregarle el sabor a mi masa. Yo en este caso voy a utilizar un poquitito de esencia de vainilla. Hay personas que les gusta mezclarla con un poquito de ralladura de naranja o de limón. A mí me gusta solamente algo clásico que tenga un ligero toque a vainilla. Y voy a agregar en este punto un huevo. Y vamos a incorporar el huevo en nuestra preparación. Esta masa es muy sencilla de recordarla, por eso es muy fácil para hacerla donde sea que vayas, porque son partes iguales de azúcar y manteca por el doble de harina. Y obviamente cada 100 gramos de manteca y de azúcar vamos a añadir un huevo. Y una vez que la tengamos así, que veamos que se incorporó totalmente la manteca, voy a agregar la harina por una parte, que son 200 gramos de harina. Acá tengo. Y yo en este caso estoy utilizando harina 4.0, harina de todo uso, entonces le voy a agregar una cucharadita de polvo para hornear y una pizca generosa de sal, que le realza muchísimo los sabores. Así que ahora es cuestión de mezclar esta masa. Este tipo de masas, como las galletitas, por ejemplo, también es una masa que no se amasa. Valga la redundancia, una masa que no se amasa. Pero eso, el punto es integrar todos estos ingredientes, pero solamente hasta unificarlos. Yo les voy a ir mostrando cómo va quedando. Vemos que es una masa cada vez más formada. Un cuidado y un secreto para que nos salga una deliciosa pasta frola es tener la manteca que esté bien pomada. Si la manteca no está suficiente tiempo a temperatura ambiente y no está bien blandita, por así decirlo, va a quedar rara nuestra masa porque no se va a integrar tan bien. Vieron que mi manteca estaba sumamente blandita, solamente por dejar la temperatura ambiente, y miren mi masa cómo está. Yo en este punto, me falta acá un poquitito de harina para integrar, la voy a llevar al freezer. ¿Esto qué va a hacer? Que la manteca vuelva a tener su firmeza de antes, va a volver a ser firme y me va a dejar una consistencia mucho más manejable y más trabajable. Así que yo la voy a mandar un ratito al frío, a esta masa así, la voy a poner un film y la voy a llevar al frío. Y ahí vamos a volver para estirar esta masa y pasar al siguiente paso. Bueno, aquí está mi masa después de que estuvo en el freezer durante unos minutitos. Yo lo que hago es sacarle una pequeña partecita que van a ser las tiritas,
Más o menos hay que dividir a ojo la masa en 3 y voy a guardar 1/4 de esta masa para las tiritas. Así que esta se queda acá esperando y esta es la que voy a estirar. Voy a poner un poquito de harina para que no se pegue. Es una masa sablé, esta con mucha cantidad de materia grasa, lo que le hace que sea una masa súper deliciosa, ¿no? Pero bueno, hay que tener los recaudos de tener mucho amor para amasarla, ya que es una masa que por ahí se quiere romper con facilidad. La pasta frolla, por si no lo sabían, es de origen italiano. Más allá de que es un símbolo de la repostería argentina, tiene sus raíces en Europa, específicamente en Italia, ya que ahí se la conoce como crostata. Y es una tarta que tiene un relleno de mermeladas o de crema, de ricota, y está cubierta por tiritas como la típica pasta frolla argentina. Bueno, en este punto que la tengo lista al diámetro que la necesito, voy a pasarla a mi tartera. Y acá es cuestión de acomodarla un poquito. A mí no me gusta estirarla súper bien cuando está en la mesada, porque yo creo que uno le termina de dar el toquecito acá, en la horma. Yo lo que voy a hacer es recortar un poquito estos pedacitos que me quedaron extra grandes acá y por acá. Vamos a pasarle la ruedita y acá también. La idea es hacerlo un poquito a gusto. Cada uno quizás tenga su receta, quizás le guste más como la hace su abuela o su tía o su mamá. A mí me gusta personalmente que no tenga ni demasiada masa ni demasiado relleno, que sea algo entre medio. Hay que cuidar que los bordecitos no queden sumamente gruesos porque no está muy bueno eso, comer solo borde después. Ahí la tenemos lista. Y yo acá, lo que tengo acá es el relleno. ¿Qué fue lo que hice? Agarré 250 gramos de membrillo, un membrillo de buena calidad, y le agregué unas cucharadas de agua hervida. Y esto lo que hace es que el membrillo se pueda derretir mucho más fácil, que no nos lleve tanto trabajo. Y yo lo que hago es con un tenedor lo piso un poquitito solamente para dejarlo con esta textura más blandito. A mí me gusta que quede de esta manera el membrillo para ponerlo. Acá también en mi familia, por ejemplo, es tradición hacer esta misma pasta frolla cuando es temporada de la mermelada de rosella. Entonces, cuando es esta temporada de mermelada, se hace con la mermelada que esté en tiempo. Y la de rosella me parece que queda espectacular porque la rosella también tiene un poco de ácido, así como el membrillo. Así que se me hace que queda muy bien. Una vez que tenemos el membrillo en todos lados, que lo hemos colocado, ahí está nuestro membrillo. Ven que no quedó una capa súper gruesa. A mí no me gusta que quede una capa así de 3 centímetros de membrillo. A mí me gusta que quede una pequeña capa de masa y una pequeña capa de membrillo. Para mí con esto es más que suficiente. Ahora lo que voy a hacer es contarte uno de mis secretos. Vamos a dejar esto por acá y vamos a proceder a ir con las tiritas, que a muchas personas les sacan dolor de cabeza estas tiritas, pero para mí la clave es esta. Voy a enharinar la superficie. Yo, ya que tengo esta, ocupo esta. Si no, podría ser un papel manteca tranquilamente, o entre medio de papel film también funciona. Y lo que voy a hacer es estirar. Voy a estirar un rectángulo, o lo más rectangular que me salga. Vamos a estirar un rectangulito, asegurándonos de que quede finita, porque esto, al tener por hornear en el horno, va a crecer y
si no la hacemos suficiente fina, después va a tapar todo nuestro relleno. Esto va a crecer en el horno y va a ser una locura. Yo le agrego un poquito de harina porque me gusta que se pueda despegar. Ahí estamos. Y tenemos que medir que tenga un poquito más que el diámetro de largo nuestras tiritas. Y ahora viene el momento del secreto de Marga. Esta masa yo la voy a poner en una... directamente así, con la silicona la voy a llevar al freezer. Que esto se endurezca para poder recién ahí cortarlo y recién ahí ponerlo en nuestra pasta frola, porque si no acá yo voy a cortar, me va a salir mal el corte, no voy a poder ponerla, se me va a romper la masa, así que lo mejor es, la llevo al freezer un ratito, paciencia, unos minutitos y ahí volvemos a cortarla. Acá ya tengo mi masa fuera del freezer, así que ahora lo que vamos a hacer es proceder a cortar las tiritas. Yo le voy a sacar por un lado los bordes, así, como que la voy a emprolijar, y ahora voy a cortar las tiritas. A mí me gusta que queden así, súper delicadas y finitas. Tampoco utilizo una regla ni nada, yo lo que hago es hacerlas a ojo, a como salgan ese día. Ahora que terminé de cortar las tiritas, lo que voy a hacer es empezar, yo empiezo por el centro. Voy a agarrar una tirita del centro también y empiezo colocándola así, ahí la corto y ahí coloco una entre medio, así. Y lo que voy a ir haciendo es un intercalado, un enrejado o falso enrejado, así. Entonces de este lado me tocaría otra vez una arriba y ahora me tocan así, poner acá y otra más acá, así vamos terminando nuestra pasta frolita. Y acá lo que hago es tratar de unir las tiritas con la masa, así. Vamos a ir uniéndola un poquitito. Es una masa muy suave que se une muy fácil al tener tanta cantidad de manteca. Es una masa muy trabajable. Así que la presionamos nomás un poquito en donde están las tiritas. Y estamos. Acá podríamos todavía pasar un poquito de ruedita para que esto nos quede más prolijito. Genial. Esto lo que voy a hacer es utilizarlo para hacer alguna mini pasta frolita. Miro qué mermelada me quedó en la heladera. Voy a hacer alguna mini tarta para no desaprovechar nada de masa. Y ahora lo que voy a hacer es, acá tengo solamente un huevo batido. Lo que hice es agarrar un huevo y batirlo. Y le voy a pincelar un poquitito por los bordes. Así, que tenga un poquitito de huevo por todos lados. Y nuestra pasta frola está lista para irse al horno. Así que yo ya tengo el horno precalentado en unos 160 grados más o menos. Un horno bajito porque el mío es bastante fuerte este horno. Así que la llevamos al horno y vamos a esperar unos 30 minutos aproximadamente para que esté lista y la podamos sacar y desmoldar. Una vez que hayan pasado los 20 minutos o 30 minutos, depende del horno, quizás hasta 40 minutos, vamos a sacar nuestra pasta frola del horno. Esto tiene una pinta que no se lo imaginan. Y yo le voy a agregar un poquito de coco rallado en los bordes, que me encanta cómo queda el sabor del coco con la pasta frola. Así que para mí no hay pasta frola si no tiene un poquitito de
coco rallado en los bordecitos. Bueno, ya tenemos a nuestra pasta frola lista, enfriada, así que ahora lo que vamos a hacer es proceder a cortarla y a traer nuestro matecito para degustar esta deliciosa pasta frola que tiene una pinta espectacular. Si te gustó la receta, déjanos tu comentario, danos un like y si no estás suscrito al canal, dale a la suscripción para ayudarnos un montón. Vino nuestra asistente para degustar esta pasta frola y la está mirando con unas ganas de que le voy a dar a esta criatura comidita porque si no se me arma. ¿Cómo está, hija? ¿Está rico? Exquisita está. Como les comentaba, tiene la cantidad justa de masa y justa de membrillo para no empalagarte, ser deliciosa y acompañar tus mates.